la muerte y dolor. Tu amor me quita todo temor. Decide estar en el centro de la tempestad. No dudaré porque estás aquí y no temeré nada, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás, Dios nunca me dejará. Puedo ver la luz que se acerca a mi busca de ti. Gloriosa luz cual oceano hay. Nada evitará los problemas y no llega a mi fin. Viviremos conociéndote a ti y no temeré jamás, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás, Dios nunca me dejará. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. Dios, tú nunca me dejarás. Hola hermanos, buenas tardes. Es un gusto estar conectados con ustedes en este canal. Espero que cada uno de ustedes se encuentre con bien y mi deseo es que Dios utilice este tiempo de enseñanza para edificar nuestras vidas. El tema que vamos a estudiar el día de hoy se llama ¿Cómo revivir mi cristianismo? El libro de los Hechos muestra el carácter, las convicciones y las acciones de los primeros cristianos. A través de algunos pasajes de este libro vamos a estudiar cómo es que nosotros debemos vivir también. Para eso tengo dos preguntas. La primera de ellas es ¿cómo eran los primeros cristianos? Bueno, los primeros cristianos, número uno, eran amantes de la oración. Aquí vamos a buscar el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 14. Este pasaje dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Dice que ellos perseveraban unánimes en oración. Ellos eran amantes de la oración. En el capítulo número 2, vamos al versículo 42, donde también nos muestra esta verdad. 2:42. Dice el versículo:
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Otra vez ellos perseveraban en las oraciones. Vamos al capítulo 3, versículo 1. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Ellos iban a orar porque como apóstoles, como cristianos, como hijos de Dios, perseveraban en la oración, por eso iban al templo a orar. Vamos ahora al capítulo 12, versículo 12. Dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Otra vez perseveraban unidos orando. Y luego nos brincamos al capítulo 21, versículo 5. Dice el versículo, cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Ellos eran amantes de la oración. Los primeros cristianos tenían una verdadera pasión por la oración. Podemos decir que ellos estaban experimentando una vida de oración porque no eran momentos aislados los que ellos tenían cuando oraban. Era realmente una práctica constante de la oración. Los discípulos se reunían. Recuerda en el pasaje que vimos del capítulo número 1 que se reunieron en el aposento alto, ellos duraron 10 días consecutivos orando. ¿Por qué? Recordemos que Jesús les había dicho que tenían que esperar la llegada del Espíritu Santo y la mejor manera de esperarla era juntos, perseverando en la oración. ¿Por qué? Porque ellos eran amantes de la oración. Ellos duraron 10 días orando. Cristo muere en el día de la Pascua. Después de eso pasa 40 días, resucita y en ese periodo de 40 días se le empieza a aparecer a varios de sus discípulos, a los apóstoles y a mucha gente. Después de los 40 días que él asciende, pasan 10 días más, llega el día de Pentecostés, que era una de las fiestas más importantes de los judíos, 50 días después de la Pascua. Y luego en ese día de Pentecostés ellos reciben el Espíritu Santo, pero en ese lapso de 10 días, desde que Cristo asciende hasta la fiesta del Pentecostés, ellos habían perseverado y estaban juntos en oración. ¿Por qué? Porque amaban la oración, eran amantes de la oración. Ellos asistían al templo, a las reuniones de la oración. Los judíos tenían 3 tiempos de oración. Ellos se reunían en el templo a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde. Ese lapso de tiempo, 9, 12 y 3 de la tarde, se reunían para orar una vez al día. Por ejemplo, el lunes a las 9, el lunes a las 12 y el lunes a las 3. Y luego el martes y luego el miércoles. Ellos se reunían todos los días a orar por 3 tiempos por día. Vamos a ver otra característica que ellos tenían como cristianos del primer siglo. Dice que ellos tenían verdadera unidad. Igualmente vamos a ver varios pasajes del libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, 10 días después de que ellos perseveraron orando, estaban todos unánimes, juntos. Como cristianos, tenían verdadera unidad. Ahora buscamos ahí mismo en el capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. También, además de perseverar en la oración, perseveraban en la comunión unos con otros. Ahí mismo en el capítulo 2, vamos a brincarnos al versículo 44 hasta el 47. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y luego vamos al capítulo 4, versículo 32. Dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común.
Estos pasajes que acabamos de leer nos muestran la verdad de que ellos tenían verdadera unidad. Como primeros cristianos los caracterizaba la unidad. Esta actitud era de suma importancia para ellos. Cristo les dijo que iban a demostrar, le dijo a los apóstoles, ustedes van a demostrar que son mis discípulos si tienen amor los unos por los otros. Y el amor habla también de unidad. Los primeros cristianos lo hacían con naturalidad, tenían la unidad con naturalidad. La palabra que usa aquí en la Biblia, unanimidad, significa estar de acuerdo, estar de mutuo consentimiento, mantener la unidad de grupo, ser todos de una sola mente y compartir un solo propósito. Es lo que significa. De hecho, entonces podemos ver que los cristianos estaban juntos, no solamente unidos en un grupo, sino que también tenían todas las cosas en común, tenían un mismo pensamiento, estaban de acuerdo en su propósito y perseguían ese propósito para poder cumplirlo. Los discípulos tenían unanimidad intelectual, armonía emocional y una sola voluntad en la iglesia. Ellos eran uno, eran un cuerpo, realmente vivían como un cuerpo. La Biblia nos dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y ellos realmente estaban viviendo como un cuerpo, trabajaban todos y vivían todos como una unidad. Esta actitud los llevaba a la acción, lo cual se demuestra a través de compartir para las necesidades de los santos. Ellos no solamente estaban unidos en grupo y cuando se juntaban cada vez a comer o así y luego ya se desatendían de los demás, no, realmente al estar unidos tenían un solo pensamiento y todos buscaban el proveer para las necesidades de los demás y el ser sensibles a las necesidades de otros. Realmente llevaban esa unidad a la acción, buscando a aquellos que tenían necesidad para poder ayudarles. Tenían compañerismo y tenían, además de esto, amistad entre ellos. Otra característica de los primeros cristianos es que ellos deseaban compartir el evangelio. Vamos a buscar Hechos capítulo 4, versículo del 18 al 20. Dice estos versículos, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos tenían deseos de compartir el evangelio. Otro pasaje, ahí mismo en el capítulo 4, versículo 23 al 31. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, dice, con todo denuedo, o sea, con valor, hablen tu verdad, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Otra vez se repite esa frase, hablaban con denuedo, con valor, la palabra de Dios. Ellos realmente tenían el deseo de compartir el evangelio. Era una característica muy sobresaliente y muy distintiva que ellos tenían. Ahora vamos al capítulo 5, versículo 42. Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Capítulo 8, versículos del 4 al 5. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. A pesar de que habían sido esparcidos por una persecución, en vez de esconderse y quedarse en casa, ellos predicaban el evangelio, a pesar de que estaban en una gran persecución. Y luego vamos a buscar el capítulo 11, versículo 19 al 21.
Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero fíjense lo que dice el versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y el último pasaje es el capítulo 18, versículo 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba, dice, entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, entregado por entero. O sea, esta frase realmente demuestra un vivo deseo, un ferviente deseo de predicar el evangelio. Esa era una característica de los primeros cristianos. Ellos estaban apasionados por predicar el evangelio, la palabra de Dios. En todo el libro de los Hechos y en toda la historia de la iglesia podemos darnos cuenta que ellos realmente tenían pasión y deseo. De hecho, los primeros cristianos estaban dispuestos incluso a morir por predicar el evangelio de Jesucristo. Y fue así que muchos, según la historia está registrada, murieron predicando el evangelio. Y vamos a ver la última característica de los primeros cristianos. Además de que ellos eran amantes de la oración, tenían verdadera unidad, deseaban compartir el evangelio, ellos asistían a las reuniones de la iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 46. Dice versículo, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Dice que perseveraban unánimes cada día. O sea, no se reunían solamente un día en la iglesia, en el templo, como iglesia, sino que se reunían cada día. Recuerde que ellos tenían tiempos de oración establecidos en el templo. Bueno, como cristianos asistían a esas reuniones. Pero además, cuando se juntaban en las casas, toda la iglesia, todos los cristianos se juntaban ahí también. Otro pasaje es el capítulo 3, versículo 1. Ya lo habíamos leído, pero vamos a leerlo nuevamente. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Subían juntos al templo. Y luego el capítulo 4, versículo 31. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. No estaba uno, no estaban dos, estaba la iglesia. Estaban congregados en ese lugar y ese lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y luego vamos al capítulo 16, versículo 13. Dice el pasaje, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, ellos habían tenido una reunión junto al río. Dice que ellos acostumbraban a sentarse ahí a orar. Y en ese momento se reunieron como iglesia. Y luego capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana, esto es el domingo, el día que Cristo resucitó, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente. Y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces los cristianos asistían a las reuniones que tenían en la iglesia y perseveraban juntos en esas reuniones, ya sea que se reunieran en el templo, ya sea que se reunieran junto al río o ya sea que se reunieran en casas, cada uno de ellos perseveraba en esa unidad, en esa reunión. Esas son 4 cualidades y características y acciones que los primeros cristianos practicaban. Así es como ellos vivían. Pero quiero hacer otra pregunta antes de pasar a la pregunta del cristianismo de hoy. ¿Eso se parece a lo que hoy como cristianos vivimos? Bueno, ¿cómo es que vivimos hoy como cristianos? Cuando analizamos la vida de los primeros cristianos, que ya lo estuvimos viendo aquí, analizamos sus cualidades, sus características, sus convicciones, y luego las comparamos con las convicciones y características y acciones de los cristianos de hoy, claro que surgen muchas preguntas. Preguntas como, ¿Cristo hizo una obra más grande en sus vidas que en las nuestras? Porque nuestra manera de vivir y nuestras convicciones era diferente. Otra pregunta, ¿el Dios en el que ellos creían es el mismo en el que creemos hoy nosotros? Porque la verdad, las convicciones que ellos tenían los llevaban a unas acciones que no vemos hoy en día. Otra pregunta, ¿Dios merecía más honra y honor en aquellos días que hoy?
La Biblia dice que Dios es digno. Fue digno antes, es digno hoy y será digno siempre. Otra pregunta, ¿realmente la salvación de Cristo ha llegado a nuestras vidas como les llegó a ellos? Porque otra vez vuelvo con lo mismo, las convicciones y sus acciones eran completamente diferentes a las que vemos hoy. Y luego la última, si hemos creído en Cristo al igual que ellos y hemos obtenido la salvación, la vida eterna y el perdón de pecados al igual que ellos, la pregunta dice, ¿por qué nuestro carácter, nuestras convicciones, nuestras acciones y nuestros deseos son completamente diferentes a las de ellos? ¿Por qué? ¿Por qué? Los cristianos de hoy estamos muy enfocados en nuestra vida aquí en el mundo y cómo es que podemos obtener más y más en esta tierra. Los cristianos de hoy queremos que Dios nos bendiga, nos prospere y cumpla nuestras metas y nuestros propósitos. Eso es lo que los cristianos de hoy hacemos. Muchos cristianos oramos de esa manera. Señor, bendíceme y prospérame en esto que quiero hacer. Bendíceme y prospérame en mi carrera, en mi propósito, en mis metas, en mis negocios, en mi todo. Esa es la oración de los cristianos. En vez de hacer como los cristianos de antes, Señor, ¿tú quieres que hagamos esto? Si tú lo deseas, permítenos hacerlo y bendícenos y respáldanos en esto. Los cristianos de hoy reclamamos a Dios sus bendiciones y sus promesas, pero ninguno de nosotros queremos asumir nuestras responsabilidades que Dios nos ha dejado en su palabra. Solamente queremos las bendiciones y las reclamamos incluso. Hay muchas iglesias, que no debería llamarlas iglesias, se enseña, reclama las bendiciones de Dios, desata y todo eso, ¿no? Pero ninguno quiere reclamar la responsabilidad que tiene como cristiano de parte de Dios en la palabra que Él nos ha dejado. Y también los cristianos de hoy se reúnen en la iglesia los domingos para demostrar pasión por Dios, pero toda la semana vivimos sin pasión por Dios, vivimos sin buscar a Dios, vivimos sin encontrarnos con Él en la lectura de su palabra y en la oración, vivimos con un entero rechazo por Dios toda la semana. Lo único que refleja eso es una adoración falsa y una vida no regenerada. Ahora, algunos los han catalogado según sus características. A muchos cristianos de hoy se les dice cristianos nómadas o cristianos chapulines. ¿Por qué? Porque son aquellos que andan de iglesia en iglesia, buscan una iglesia con comodidad y luego buscan nuevas formas de experimentar a Dios y luego buscan nuevas actividades sobresalientes, y si ya no esas actividades ya no llenan sus ojos, ahora van a otra iglesia a ver qué hay allá y ya no se sienten a gusto ahí, y luego ahora van a otra iglesia allá y luego ya no se sienten a gusto ahí y luego van a otra iglesia allá y luego ya no se sienten a gusto ahí. Ellos no son capaces de crecer espiritualmente porque ni siquiera pueden establecerse en una iglesia, por lo tanto no pueden ser correctamente alimentados. Otros son los cristianos domínguez, son aquellos que asisten a la iglesia solamente los domingos y en toda la semana no se aparecen a la iglesia y en ninguna actividad que no sea en domingo no se involucran. Y hay otros cristianos también que podemos llamarles el cristiano Agustín. Es aquel que recomienda que se hagan ciertas actividades, ciertas cosas en la iglesia, ciertos cambios para él sentirse muy a gusto, pero él no está dispuesto a apoyar en ninguna actividad y no está dispuesto a participar de ninguna manera por su comodidad. Bueno, solamente son algunas características o formas de catalogar a algunos cristianos, pero aunque de alguna manera sus nombres son un poco chistosos, tenemos que entender que su manera de actuar es la realidad. Hoy en día es fácil yo ir a una iglesia, ver qué hacen ahí, si me siento a gusto o no, y si no me siento a gusto, no me gusta lo que hacen, me aparto y voy a otra iglesia. Pero la Biblia nos dice que la principal cualidad por la que debemos buscar una iglesia y quedarnos ahí o cambiarnos de la iglesia es por la doctrina. Si yo llego a una iglesia y no enseñan sana doctrina, yo estoy en todo mi derecho y tengo la responsabilidad de alejarme de esa iglesia y cambiarme a otra. Es la única manera, por decirlo así, permisiva, de que yo pueda salir de mi iglesia, cuando en mi iglesia no se enseña sana doctrina. Ahora, muchos cristianos ni siquiera saben si lo que enseñan en una iglesia es sana doctrina. ¿Por qué? Porque como siempre andan de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia, no tienen el tiempo de poder estudiar, de tomar algún discipulado, de tomar algunos cursos, o ni siquiera ellos estudian la Biblia para saber cuál es la sana doctrina.
para escoger una iglesia correctamente o salir de la iglesia en la que se encuentran si hay falsa doctrina. No son capaces de discernir lo que la Biblia enseña. ¿Por qué? Porque ni siquiera han sido bien alimentados, porque no están plantados en unas iglesias. Hay cristianos que de igual manera no crecen porque solamente asisten un domingo en la mañana a la iglesia de una forma tradicional, como la religión popular u otras religiones. Y hay otros que solamente dicen qué se debe hacer, qué les gustaría que hubiera, pero no están dispuestos a participar en ninguna de las actividades. Entonces, en comparación a los primeros cristianos, nosotros, como cristianos contemporáneos, somos un chiste. Ahora, cuando digo nosotros, no estoy abarcando a aquellos cristianos que son fieles. Me refiero al cristianismo de nuestra era. Somos cristianos de esta era. Pero cuando nos comparamos con los cristianos del primer siglo, realmente somos un chiste. Realmente no alcanzamos lo que ellos hicieron. Vuelvo a las mismas preguntas. El Dios que ellos creían era mucho mejor que el que creemos nosotros. Bueno, si lo vemos ya más en profundidad, aunque no es el tema tampoco hoy, podemos decir que muchos cristianos viven en idolatría, creyendo en un Dios que no es el Dios verdadero y piensan que es el Dios verdadero. Pero ese es otro tema. Entonces, al ver esto, nos damos cuenta que la manera en la que los cristianos de hoy viven es la misma manera en la que los cristianos de la Odisea, que aparece en Apocalipsis capítulo 3, es como ellos vivían. Hay tibieza en el cristianismo de hoy, hay tibieza. Entonces tenemos que hacer un cambio, necesitamos cambiar ya, necesitamos actuar ya. Para terminar, ¿cómo podemos recuperar, cómo podemos reparar más bien esta terrible situación? ¿Cómo puedo yo revivir mi cristianismo, el cristianismo verdadero? Bueno, número 1, reconoce tu error, pide perdón al Señor y vuélvete a Él. La palabra de Dios en Santiago capítulo 4, versículo 8 nos invita a que nos lavemos, nos limpiemos y vayamos al Señor para recibir su perdón en arrepentimiento. Número 2, construye una vida devocional ferviente. Lee tu Biblia, estudia tu Biblia, eso es muy importante, estudia la Biblia. Muchos cristianos leen la Biblia, hay muchos que leen muchísimo la Biblia pero nunca la estudian. Lo importante aquí es estudiarla también. Tienes que leer tu Biblia, estudia tu Biblia, ora y busca empezar un discipulado. Número 3, decide comprometerte con tu iglesia, que es muy importante. En Hebreos 10:25 dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. En los versículos anteriores más bien en el siguiente, dice que debemos congregarnos o no dejar de congregarnos para que podamos estimularnos al amor y a las buenas obras, sabiendo y entendiendo que el día que Cristo viene se acerca y llega pronto. Número 4, capacítate para compartir el Evangelio. Vimos que una cualidad sobresaliente de los primeros cristianos era que ellos anhelaban compartir el Evangelio. Entonces, capacítate para hacerlo. Prepárate para poder compartir el Evangelio. Y número 5, enfoca tu mirada en lo que es eterno y en lo que es espiritual, no en lo material y terrenal. Colosenses capítulo 3, versículo de 1 al 3 nos enseña que si nosotros realmente hemos resucitado con Cristo, o sea, en pocas palabras dice Pablo, si realmente eres hijo de Dios, si realmente has nacido de nuevo, entonces busca las cosas de arriba, pon tu mira en las cosas de arriba, lo terrenal, pero lo eterno, lo celestial, y no en lo terrenal ni en lo material. Entonces, hermanos, consideremos la forma en que como cristianos actuamos hoy, nuestras convicciones, nuestras prácticas, nuestros deseos, comparémosla con lo que los primeros cristianos hacían. Aquí tenemos el libro de los Hechos para poder estudiarlo y comparar la manera en que ellos actuaban, y hagamos un cambio. Tomemos una decisión. Dios le bendiga.